¿Puede una vieja condena todavía poner en riesgo su estatus migratorio? Imagínese esto. Usted aceptó una declaración de culpabilidad en California creyendo que era su mejor camino. Cumplió su condena. Siguió adelante. Pero, de repente, se enfrenta a la posibilidad real de ser deportado o de que le denieguen la naturalización debido a esa condena. ¿Y si pudiera volver atrás y deshacer esa condena por completo? ¿Y si le hubieran dado una oportunidad justa de comprender las consecuencias de su declaración para la inmigración? Eso es exactamente de lo que estamos hablando hoy, desbloquear el alivio mediante una moción para anular bajo la ley de California. En este video le guiaré, paso a paso, a través de dos estatutos críticos del derecho penal de California, Código Penal 1473.7 y Código Penal 1016.5. Usted aprenderá por qué son importantes, quién puede beneficiarse de ellos, qué tipo de alivio es posible, cómo funciona el tiempo y cómo una revisión cuidadosa de las transcripciones y documentos puede revelar si usted o alguien que usted ama califica. Esto es material de alto riesgo y en nuestro bufete de abogados ofrecemos claridad, integridad y la victoria en la cara de los desafíos legales complejos. He aquí un escenario que ocurre con demasiada frecuencia en California. Un acusado que no es ciudadano se declara culpable o no se opone a un delito en California, tal vez tras negociaciones. En ese momento, el abogado del acusado puede o no haber discutido las consecuencias migratorias. El tribunal puede o no haber proporcionado asesoramiento formal. Se declara culpable y se cumple la condena. Años más tarde, las autoridades de inmigración inician un procedimiento de expulsión o deniegan una solicitud de tarjeta de residencia con base en esa condena. El acusado se siente sorprendido. La condena penal no fue solo un asunto penal, sino que se convirtió en un desastre de inmigración. Ahí es donde entran en juego los artículos 1473.7 y 1016.5. Ofrecen una segunda oportunidad, un salvavidas posterior a la condena. Comencemos con la sección 1473.7 del Código Penal. En virtud de la subdivisión A.1, el estatuto permite a una persona que ya no está en custodia penal para presentar una moción para anular una condena o sentencia si la condena o sentencia es legalmente inválida debido a un error perjudicial que dañe la capacidad de la parte móvil para entender de manera significativa, defenderse o aceptar a sabiendas las consecuencias adversas reales o potenciales de inmigración de una condena o sentencia. Eso es un trabalenguas, así que vamos a analizarlo. Ya no está bajo custodia penal significa que ya no está en la cárcel o prisión por esa condena y que no está en libertad condicional ni bajo palabra. Legalmente inválido debido a un error perjudicial significa que hubo un defecto grave. El tribunal o su abogado no le dio consejos de manera que usted entendiera de manera significativa y, a su vez, ahora se enfrenta a un desastre migratorio porque no se aseguró de que entendiera lo que podría resultar de la condena. La ley también contempla otros motivos. La subdivisión A.2 permite la reparación si se descubren nuevas pruebas de inocencia real y la subdivisión A.3 permite la reparación si la condena o sentencia se obtuvo por motivos de raza, etnia u origen nacional en violación de la ley de justicia racial. Sin embargo, la vía más común de reparación es la del primer apartado. Para que se conceda la reparación, la petición debe ser oportuna. Debe presentarse con diligencia razonable después de recibir un aviso de comparecencia ante el Tribunal de Inmigración o un aviso de inmigración similar, o después de recibir un aviso de una orden de expulsión definitiva. Si el tribunal acepta la moción, permitirá al acusado retirar la declaración de culpabilidad y anular la condena o la sentencia. Esto permite al peticionario volver a la posición en la que se encontraba antes de la condena. En la mayoría de los casos, el asunto se vuelve a sentenciar o se desestima, aunque el fiscal podría optar por intentar procesar de nuevo el antiguo caso. En lenguaje llano, 1473.7 es una herramienta sólida para los no ciudadanos que no tuvieron una oportunidad justa de comprender lo que su condena significaría para su estatus migratorio. Se ha convertido en un recurso al que recurrir tras la condena.
Los recursos jurídicos lo destacan como un salvavidas para los no ciudadanos que se enfrentan a consecuencias de inmigración derivadas de condenas penales previas o declaraciones de culpabilidad. En resumen, la ley es poderosa pero técnica. Debe demostrar el defecto, las consecuencias perjudiciales para la inmigración, que ya no está detenido y actuar a tiempo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, confirmamos que el acusado ya no está detenido por esa condena. A continuación, intentamos obtener el expediente completo, la declaración de culpabilidad, las transcripciones, el formulario de asesoramiento, el expediente del abogado anterior, las notas del abogado y las órdenes de las actas de sentencia. A continuación, revisamos el expediente y preguntamos: ¿el juez preguntó si el acusado comprendía las consecuencias para la inmigración? ¿Hubo una advertencia en virtud del 1016.5? ¿Hay indicios de que el abogado explicara el riesgo de deportación, de exclusión o de denegación de la naturalización? ¿El abogado anotó en su expediente la situación migratoria del acusado o registró las negociaciones con el fiscal para una alternativa migratoria segura? ¿Había una carta sobre consecuencias colaterales en el expediente? Si el asesoramiento falta o resulta inadecuado, usted puede tener un motivo bajo el Código Penal 1016.5. Si el abogado no explicó las consecuencias de la inmigración o el acusado no las entendió, usted puede presentar una reclamación bajo el Código Penal 1473.7 A1. A continuación, establecemos el perjuicio real sufrido por la condena. Para el alivio, debemos demostrar que la condena está causando o tiene el potencial de causar la expulsión, la denegación del reingreso o la denegación de la naturalización u otro beneficio de inmigración. Después de la revisión del expediente, la entrevista con el abogado de inmigración, la entrevista con el abogado anterior y la redacción de la moción que presentamos ante el tribunal. Esto conduce a la negociación con el fiscal y, o bien, a una estipulación para conceder la moción y desestimar o volver a condenar o llevar el asunto a una audiencia probatoria. Tenga en cuenta, una condena anulada es un alivio en el lado penal, pero usted todavía debe proporcionar la orden al abogado de inmigración para que pueda ayudarle con los próximos pasos en su viaje de inmigración. Una condena que desencadena un procedimiento de expulsión o la denegación de beneficios de inmigración puede significar la pérdida del estatus legal, la salida forzosa de los Estados Unidos, la separación de la familia, la pérdida del empleo y la imposibilidad de naturalizarse. Es posible que haya cumplido su condena, pero siga sufriendo las consecuencias a largo plazo de una condena legalmente inválida. Utilizar estos recursos después de la condena puede significar la diferencia entre poder quedarse y verse obligado a salir. En resumen, se trata de proteger la libertad, la familia y el futuro. Si usted está enfrentando una situación en California en la que una condena previa o una declaración de culpabilidad está causando un problema de inmigración que le debe a sí mismo, ahora es el momento de actuar. Póngase en contacto con nosotros hoy para una consulta. Lucharemos por su derecho a anular esa condena, retirar esa declaración de culpabilidad y asegurar su futuro. No espere, cada día que se retrase podría debilitar su posición. La urgencia y la acción son la clave. Si usted piensa que califica para una moción para anular en California, llame a nuestra oficina inmediatamente para que podamos evaluar sus opciones. Y antes de irte, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización que podría proteger tus derechos. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.